Bueno, pues digo, ya los había visto a la mayoría de ustedes, pero aprovecho para presentarme con ustedes. Actualmente, yo soy Omar y soy su profesor adjunto, entonces cualquier duda que lleguen a tener o si necesitan ayuda con algo, en problemas, pues me dicen y coordinamos. Principalmente creo que, pues honestamente, temas como más en forma de series de tiempo, seguramente será que nos puede resolver mucho mejor las dudas, pero si tienen principalmente, creo, como cuestiones de código, o temas por el estilo que tengan alguna duda, o algún proyecto que quieran que le eche un ojo, no tengo problema y con mucho gusto les puedo ayudar. ¿No? Y pues básicamente esta clase, pues como de introducción a las herramientas que vamos a utilizar, vamos a tratar de ver rápidamente todas las herramientas que van a estar ocupando aquí, como creo que ya lo habíamos platicado desde la primera sesión, que se había contado Benja, que vamos a usar R. Eh, y pues estoy seguro que quizá para alguno de ustedes será uno de los motivos para tomar esta clase, ¿no? Uno de los mayores intereses que tienen. Eh, y pues entonces, digo, vamos a utilizar R, solamente aquí una distinción que creo que a veces para algunas personas no es tan clara. Eh, Solamente explicar la diferencia entre R y RStudio, porque nosotros vamos a trabajar en RStudio. Bueno, antes que es una pregunta rápida, levanten la mano quien ya haya hecho algo en R alguna vez. Pues son la mayoría, pues está muy padre. Entonces, creo que igual quizá va a servir más como motivación en esta clase para los que ya lo han utilizado, para que pues quizá noten algunas cosas que se pueden hacer en R y probablemente pues no tenían en cuenta hasta ahora. Pero digo, explicando rápido, R es el lenguaje de programación que utilizamos para comunicarnos con la computadora y realice las sentencias que nosotros necesitamos. Y RStudio viene a ser como esta interfaz gráfica amable o amigable, donde podemos observar el código que realizamos, donde podemos también correr ese código y obtener algunos resultados pues, de manera muy amable para poder visualizarlos. ¿No? Entonces, esto es como la diferencia. R es el lenguaje de programación, RStudio es la interfaz gráfica que nosotros vamos a utilizar, pero en términos llanos utilizamos R, ¿no? Mediante la interfaz RStudio. Para este objetivo, creo que en muchos casos, la verdad, sí puede ser ideal que lo trabajen en su computadora, para que también vivan en su computadora personal, para que tengan esta experiencia de saber cómo se instala, que muchos de los archivos que vamos a trabajar los guarden en un repositorio local, ¿no? Creo que eso sería ideal. Entonces, si tienen la oportunidad de instalar R en su computadora propia, estaría excelente. R, como seguramente saben, es software libre, lo que quiere decir que no tiene ningún costo. Solamente RStudio tiene algunos complementos, digamos, en los que sí puede costar. Principalmente sirve cuando necesitamos como algún servidor en el cual alojar algo que necesitamos que esté computando recurrentemente. Pero si no es el caso, en realidad RStudio en la versión libre igual va a funcionar perfecto. ¿Va? Otra de las cosas que conviene hablar aquí es que en R, suceden muchos otros lenguajes de programación también, pero en R principalmente tenemos dos tipos de archivos. Uno, que es un script de R, que es básicamente un archivo en el cual podemos guardar una serie de instrucciones, ¿no? Escritas en R, para que el lenguaje de programación las compile. Y RMarker, que es, pues digamos, algo un poco más ordenado, donde también podemos escribir texto y convive también con código de R. Y pues esto es muy útil o mucho más útil si lo que buscamos es, por ejemplo, realizar un escrito, un PDF, algo que contenga el análisis numérico, perdón, que hicimos en R, pero que también contenga pues una parte de texto que vaya explicando lo que hacemos paso a paso, ¿no? Entonces, para ese objetivo, vamos a nosotros estar utilizando la clase R Mark. Esto va a quedar más claro cuando entremos de lleno a observar cómo trabajaremos, pero aquí pues solamente les aclaro que
si ustedes buscaran en algún momento solamente escribir código y que ese código corra en la computadora, pues probablemente les convendría más usar un scriptero. Si el caso es que necesitan también combinarlo con texto y explicar el análisis que hicieron, seguramente un R Markdown será una mejor solución a lo que ustedes necesitan. Y otra de las herramientas que vamos a estar utilizando en esta clase es Git, que muy probablemente también algunos ya han escuchado hablar de Git. ¿Alguien ya ha usado Git aquí? ¿Tú has escuchado? GitHub, sí. Ok, eso está muy bueno. Pero lo han usado como para cosas propias, para alguna clase, algún proyecto, proyectos personales. Para una clase. Ok. Sí, pues seguramente va a ser muy similar a la manera en la que lo usamos aquí, ¿no? O sea, ahí les ponían los códigos, imagino, los scripts, y a ustedes los descargaban con puro local o como fuera, y ahí los iban actualizando para que cada vez que ustedes necesitaran los pudieran consultar, ¿no? Pero digo, para quien no ha utilizado Git ni GitHub hasta ahora, básicamente y en lenguaje muy simple, Git lo que soluciona es un problema de versiones de archivos, ¿no? Generalmente cuando estamos trabajando en algo, es muy común que de un solo archivo comencemos a ramificar muchísimas versiones porque hicimos algún cambio, ¿no? Entonces, básicamente GitHub nos ayuda a que en una parte de la memoria de la computadora, todas esas versiones se queden guardadas y podamos controlar si queremos regresar a una versión anterior o si queremos pues sí, tal cual recordar una versión vieja de ese archivo en el que estamos trabajando. Esto creo que como la idea de nacimiento o la idea más utilizada para esto es como tipo desarrolladores de software que cuando necesitan hacer algún cambio en el código que escribieron en algún momento, lo que hacen es ramificar primero el código para probar si sirve ese cambio que hicieron y si sirve luego lo fusionan con el código original y si no, pues regresan a una versión anterior del código, ¿no? Pero igual para nosotros puede ser muy útil principalmente para que ustedes siempre tengan la última versión, la versión con los cambios que nosotros hemos realizado en los códigos que vamos a utilizar, ¿va? Y pues bueno, no sé si ya tuvieron la oportunidad de explorar un poco el GitHub de la clase, que básicamente es así es como podemos observarlo en GitHub, es una carpeta para cada una de las sesiones que vamos a tener. Por ejemplo, en este caso, nosotros los archivos que vamos a utilizar están en esta carpeta que se llama clase-intro y en esta que se llama clase-toolbox. Y les decía que algo muy útil de R es que si nosotros queremos obtener una versión de estos archivos en nuestra computadora local, en una carpeta local, es realmente muy sencillo hacerlo. Hay, bueno, al menos dos maneras. Una que es manual, no es la recomendada, porque podrían necesitar descargar manualmente cada clase, si tuvo un cambio, todos los archivos, no pueden descargar solamente un archivo, ni siquiera una carpeta, ¿verdad? Tienen que descargar todo el repositorio. Entonces, eso puede ser complejo, ¿no? La manera que nosotros les proponemos que obtengan las versiones de los archivos que vamos a trabajar aquí, les muestro, es una forma muy sencilla. Creo que eso no se los comenté, pero básicamente para que nosotros mediante aquí podamos manipular los archivos que están en este repositorio en la nube, si ustedes utilizan Mac, no necesitan nada más. Mac por default ya tiene este sistema integrado para poder conectarse a estos repositorios en la nube y poder traerlos a otro repositorio local. Si es el caso que ustedes utilizan Windows, van a necesitar instalar un software adicional, pesa muy poco y muy rápido se descarga y se instala, que se llama GitBash, ¿no? Pues si tienen Mac, eso ya está por default, pero si tienen Windows, necesitarán descargar este software adicional. Una vez que lo descargan, prácticamente son los mismos pasos, prácticamente lo que se necesita es venir aquí a la consola, venir a la consola. Bueno, hay dos maneras. Una en Mac, que creo que también es bastante más rápida,
que, por ejemplo, digamos que ustedes ya decidieron en dónde quieren guardar la carpeta con todos los archivos que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, voy a crear una carpeta aquí adicional. Por ejemplo, sé que quiero guardarlo aquí en esta carpeta que se llama Associate Professor. Y aquí rápidamente hay una opción para abrir en terminal. Creo que en Windows también se puede, ¿no? Esa opción de que la carpeta la abras en terminal. Y una vez que ya tienes instalado Git, esto te ahorra unos pasos, porque si no tendrías que decir directamente en Git con una instrucción que es, ya se las puse, cd, y la dirección de la carpeta a lo que quieres llevar, es exactamente lo mismo, solamente es para que en la terminal puedas cambiar la dirección en la que vas a estar trabajando, ¿va? Pero si lo abren así desde la carpeta y luego le dan ese clic izquierdo y le dan abrir en la terminal, les va a aparecer algo como lo que a mí me apareció aquí. Y es muy sencillo, solamente que tienen que dar git clone, la liga, que creo que estaba entre comillas, si no mal recuerdo. A ver, déjenme intentarlo así. No, sí, sin... No, sí es con comillas. Ah, ya. Es que estaba aquí copiando un branch, una rama del repositorio, por eso no lo copiaba. Tengo que quitarle este diagonal tree, diagonal main, y así ya debe funcionar. Sí, exacto. Esta es la liga que tienen que utilizar para poder clonarlo. Solamente GitHub, el usuario que lo creó, que en este caso pues es Benjof, y cómo se llama ese repositorio. Y ya esto pues va a producir unas líneas en su computadora, y si van a explorar la carpeta que ustedes eligieron, verán que se clonaron todos los archivos que nosotros tenemos en el repositorio, ¿no? Entonces eso es como un poco la idea de que utilicemos GitHub acá y que ustedes idealmente lo utilicen en su computadora, que puedan descargar todos los archivos de una manera sencilla, los tengan en un repositorio local, y posteriormente, cuando nosotros hagamos cambios, también lo puedan actualizar de una manera sencilla. Si no mal recuerdo, acá se los puse. Cada que necesiten actualizar este repositorio con los últimos cambios que nosotros hicimos, basta con que de nuevo en la consola abran esa carpeta y utilicen Git pull. Y eso va a hacer que todos los archivos con los últimos cambios que nosotros realizamos, ustedes los puedan visualizar, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. Después, digo, la manera ideal de trabajarlo, creo que aquí no va a ser tanto problema porque todas estas comps tienen RStudio instalado, pero si por algún motivo, que creo que tampoco va a ser el caso, por algún motivo si su computadora personal o con los dispositivos que están acostumbrados a trabajar en casa, les generara problemas para instalar R o algún código no pudiera correr por las capacidades de cómputo de su máquina, que creo que no va a ser el caso, insisto, porque vamos a utilizar en realidad set de datos con poquito, no vamos a utilizar ningún set de datos. Ah, y el GARCH luego también se rompe. Quizá algunos de los últimos ejercicios que vamos a ver, bueno, ya después de la mitad del curso, sean lo suficientemente pesados para que las características de su computadora no puedan con la tarea. Si fuera el caso, tenemos una opción para ustedes que básicamente es utilizar Colab. Déjenme, abro acá Colab. Colab es sí, un espacio de trabajo que te brinda máquinas virtuales. Si no mal recuerdo, por default te brinda 8, 16, ¿verdad? Sí. Por default te da 16 gigas de memoria RAM, ¿no? Entonces, tienes un espacio con una capacidad de cómputo bastante alta. De momento, Colab está hecho idealmente para trabajar Python, ¿no? Esa es una de las quizás desventajas para esta clase porque pues lo que hacemos nosotros en realidad es
descargar un intérprete de R dentro de Python y ya luego escribir las sentencias de R dentro de Colab, ¿no? Para que funcione. Pero digo, les pusimos esta opción solamente por si en algún momento su compu personal se ve limitada para que puedan hacer ciertas cosas, tengan la opción de ir a Colab, utilizar el archivo que está dentro de la carpeta y trabajar aquí o replicar lo que hemos hecho en clase, ¿no? Quizá aquí es un buen momento para contarles la estructura que va a haber dentro de las carpetas que vamos a revisar. Generalmente siempre, al menos, puede haber algunos otros archivos que sean imágenes o sea algo adicional que necesitamos, pero la estructura general es que siempre dentro de la carpeta va a haber al menos estos dos archivos. El que termina en .rmd, que es nuestro Markdown en R, ¿no? Que son los archivos que vamos a utilizar en RStudio, y los IPYNB, que son notebooks de Python, ¿va? Estos segundos son los que vamos a utilizar en Colab, que de hecho, la verdad, creo que está muy útil porque la manera para trabajar con cosas que están en GitHub y llevarlas a Colab es muy amable. Algo que quizá no he mencionado y es importante, para que ustedes puedan utilizar Colab, no es un requerimiento pues, extravagante o algo que no tengan seguramente, es una cuenta de Google, ¿no? Con su cuenta de Google, ya si nunca lo han usado, por default ya lo tienen, aunque nunca lo hayan usado, si tienen una cuenta de Google, ya tienen acceso a Colab, ¿va? Entonces, el único requerimiento que van a necesitar para utilizar Colab es su cuenta de Google. Algo también que está muy padre, que a mí me agrada mucho de cómo funciona Colab, es que si ustedes llevan aquí un notebook y trabajan en Colab y después si lo quieren guardar, automáticamente lo pueden guardar en su Google Drive. Entonces, eso en términos de que no se llenen su compu de archivos que no saben qué son o para que tengan orden y sepan en dónde están los notebooks que utilizaron, está bastante bueno. Y les decía que, por ejemplo, aquí, si nosotros vamos a la liga de este notebook, muchas de las cosas, honestamente, que utilizamos, están como más acopladas a utilizar notebooks de Python. Por ejemplo, si ustedes notan, desde aquí en realidad, desde GitHub, ya es legible el archivo que nosotros estamos utilizando, ¿no? O sea, ya tiene esta parte de la escritura, del Markdown, que se ve pues estético, y también podemos ver estos chunks de código, que son mediante los que vamos a escribir este código de R, ¿no? Digo eso solamente como nota al pie. Si ustedes abren pero bueno, una característica de abrir este archivo en GitHub es que no pueden correr nada, ¿no? O sea, solo lo pueden visualizar, pero si ustedes quieren editar algo o correr alguna parte de código, no es posible. Y para eso, para poder utilizar código y correrlo, es para lo que nos vamos a ayudar de Colab. Ay. Solamente copiamos la liga del notebook de Python y aquí esto siempre por default se va a abrir en Colab. Si es que nosotros queremos trabajar con algunos ejemplos que ya estén precargados en Colab, si queremos ver los archivos que hemos utilizado recientemente, si queremos traer algún notebook que esté en nuestro Google Drive, o si queremos traer algo de GitHub, ¿no? Y lo único que nos pide es la ruta de ese... lo único que nos pide es poner la ruta de ese repositorio donde se encuentra ese notebook, e incluso, por ejemplo, yo aquí copié la ruta del notebook en específico que ahorita estamos trabajando, ¿no? Pero al darle esa ruta, en realidad, si notan, Colab ya interpretó que hay un montón de archivos dentro de la carpeta y nos da un montón de opciones de cuál es el que nosotros en realidad queramos, ¿no? Entonces, les decía que es una muy buena opción en ese sentido de que tiene muchísima compatibilidad con los archivos que están en GitHub. Y como les decía, en este caso, lo primero que hacemos es básicamente leer una extensión de Python que puede compilar código de R, ¿no?
Y posterior a ello, pues básicamente ya después que nosotros querramos correr código de R dentro de Python, es importante que siempre al inicio del chunk de código pongamos 2 veces el signo de porcentaje R para que Python interprete que queremos compilar R y después la sentencia de código en R que queremos correr, ¿va? Esa es la manera en que podrían trabajarlo en Colab. Digo, este es un vistazo muy rápido de cómo podríamos usar Colab para términos de seguir esta clase y replicar lo que hacemos en clase. Si alguien tiene alguna duda más a profundidad de cómo usar Colab, o si es lo que va a estar usando cotidianamente, pues nos cuenta y con mucho gusto le podemos explicar quizá algunas cosas más a detalle de las que tuviera dudas. ¿Va? Qué bueno, digo, de momento alguna duda con Colab o alguna duda de cómo nos vamos a organizar para tomar la clase de acuerdo a estas plataformas. ¿No? Va, buenísimo. Y pues digo, ya finalmente, en esta parte de explicar perdón. El link del GitHub está en el temario. ¿Todos ya lo tienen? Va. Sí, el link del GitHub está en el temario. Y bueno, una cosa aquí, como les decía, muy importante de por qué utilizar un R Markdown y no solo un script, es porque podemos utilizar código, perdón, podemos escribir cosas y que se vean pues de una manera muy estética, ¿no? Markdown, por ejemplo, también es la misma sintaxis que se utiliza en básicamente todos los notebooks de Python. Entonces, Markdown quizá tiene como esta lógica de que lo pueden utilizar aquí en R, pero si en algún momento quieren transitar a Python, quieren comenzar a hacer notebooks, pues ese conocimiento que adquirieron a utilizar Markdown también les va a servir a ellos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que les sugeriría, porque me parece que es muy útil, relevante, y creo que en muchos lugares ya es como la norma que si haces código, también sabes Markdown para poner notas y para que tu código se vea bien. El consejo es básicamente no desperdicien la oportunidad de aprender Markdown también, ¿va? De hecho, pues los ejercicios sí, los escritos, nos van a mandar un escrito al final del curso, ¿no? Y un examen. Yo les sugeriría que en la medida de lo posible traten de hacerlo con esta herramienta para que les sirva. Yo siento que a veces tener como un proyecto en el que puedes utilizar algo ayuda mucho para aprender, ¿no? Entonces, yo les sugeriría que no pierdan esa oportunidad para terminar de meterse en R y aprender. Perdón, en Markdown. Bueno, también R, pero Markdown específicamente no tiene desperdicio que lo aprenda. Y pues nada, solamente aquí mostrarle algunas de las cosas que podemos hacer con Markdown. Podemos hacer esta lógica de títulos con jerarquía. Ahorita se los voy a mostrar en el código, pero de acuerdo a qué tantos hash utilicemos nosotros en una sentencia, es la jerarquía que este encabezado va a tener en nuestra estructura de un Markdown. Ya casi todas las interfaces también tienen maneras muy amables. Les voy a mostrar, déjenme les muestro de una vez en R. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, miren, ahorita les explico para los que no saben aún cómo abrir aquí los códigos, ahorita les cuento, pero aquí rápidamente, por ejemplo, estas, sí, aquí, miren, es lo que les decía. Prácticamente dentro de Markdown, los hash, qué tantos hash ponemos, es nosotros para dar la orden de qué jerarquía ocupa ese encabezado dentro de nuestra estructura del escrito, ¿no? Del texto que vamos a ocupar. Entonces, si nosotros solo escribimos 2 hash, pues quiere decir que es como el segundo encabezado, lo que iría abajo del título. Si escribimos 3 hash, querría decir que es como el encabezado que va dentro de un capítulo o algo similar. Algo muy padre que yo no recuerdo que tuviera R, honestamente yo ya no lo ocupo tanto diario, pero siempre que lo regreso a usar descubro cosas que me agradan mucho. Por ejemplo, una cosa padre que ahora tiene es que aquí tienen la opción inmediata
de ver el R Markdown como source, o sea, como el código que van a correr, o ya en un formato visual donde estén ordenadas, por ejemplo, estas jerarquías que ya delimitamos, ¿no? Y eso es lo que les decía. De acuerdo en el código, que tantos hash nosotros utilicemos, va a ser la jerarquía que tenga este título en el R Markdown, ¿no? Otra cosa que quizá a veces es muy útil, si ustedes quieren hacer como estas listas o bullets dentro de su escrito, para que lo hagamos dentro de Markdown, solamente basta con que, y les decía, esto está padre porque puedes ir y venir muy rápido entre el código y cómo se ve el producto final. Para que ustedes hagan este tipo de listas o bullets, solamente necesitan poner un guión o un asterisco. Cualquiera de las dos sirve. Y esto les va a hacer como esta lista ordenada donde tenga esa sangría y se vea como esta lista bastante estética, ¿no? Si quieren resaltar alguna parte del texto o poner itálicas, esta es la estructura. Si lo ponen entre dos asteriscos, esto lo va a interpretar Markdown como itálicas, y si lo ponen entre dos, lo va a interpretar como negritos, ¿no? Y de nuevo, les decía, esto ya está muy padre porque pues aquí podemos ir al código y regresar rápido a ver cómo se vería ya en el escrito final, digamos. Otra de las cosas que creo yo que principalmente ahora ustedes o si se van a dedicar a la academia, que pueden ser muy útiles, es cómo puedes escribir ecuaciones dentro de Mario, ¿no? No sé, siento que, por ejemplo, solamente si utilizas LaTeX o LaTeX, puedes hacer archivos y se ven las ecuaciones bien. Si utilizas solo Word, quizás las ecuaciones a veces se ven como un poco extrañas y es difícil darles un acabado que se vea, digamos, ¿no? Pero aquí en Markdown, en realidad, a mi parecer, es muy sencilla la manera en que podemos generar este tipo de ecuaciones que tengan el mismo formato que nosotros logramos en LaTeX. Solamente necesitamos, dentro de dos signos de pesos, escribir la ecuación que nosotros queremos escribir, ¿no? Por ejemplo, aquí pues es una ecuación de una línea, ¿no? De una regresión con dos regresores, perdón, con la ordenada al origen y con un regresor, y pues de esta manera sencilla es como lo podemos escribir. Hay algunas reglas, como en cualquier sintaxis hay reglas que necesitamos saber para escribir cosas, por ejemplo, esto del slash beta, o que si queremos poner como que sea un subíndice de esa parte del texto, ponerle guión bajo, son partes que hay que aprender o recordar o ver algunos repositorios acerca de cómo se escriben estas ecuaciones, pero en términos generales es muy sencillo escribir esto en Markdown. De hecho, aquí les puse una página donde pueden ver, pues, como algunas ecuaciones o algunas declaraciones matemáticas muy útiles, cómo lo pueden hacer para que se vea con esta estructura de ecuación dentro de Markdown, ¿va? ¿Qué más? Y pues finalmente, les decía que el principal motivo por el que vamos a utilizar Markdown y lo vamos a utilizar en R es porque tenemos estos chunks o pedazos de código que podemos poner en medio de un texto, ¿no? O sea, en medio de todo el texto que nosotros generamos, si queremos explicar nuestro enfoque, por qué elegimos algunas variables para correr ese ejercicio, o por qué el enfoque que estamos utilizando es el correcto. Básicamente todo esto está enfocado a que las cosas sean replicables, ¿no? Y que la gente que lea nuestro código pueda entender por qué tomamos algunas decisiones o por qué tomamos algunas libertades, ¿no? Entonces, esto es como cuando se une con código, la manera ideal en la que lo podemos hacer. Déjenme de nuevo regresar a esto que es el source para mostrarles cómo se ve. O sea, cada que nosotros escribimos algo, Markdown o R Markdown, da por hecho que estamos escribiendo texto en Markdown, ¿va? Pero si queremos comenzar a escribir chunks o pedazos de código, esa es la manera en que lo tenemos que estructurar. Tenemos que poner estas tres comillas, abrimos una llave, ponemos R, si es que le queremos dar un nombre a este pedazo de código después de poner R, ponemos ese nombre que va a tener este pedazo de código. Parecería que no es importante, pero en algunos casos sí, porque después para
referenciar ese pedazo de código o para llamarlo. Le podemos después poner una liga al texto en Markdown cuando lo citemos nos lleve ese pedazo de código, ¿no? O sea, cosas que ya que se verán más avanzadas. Para eso nos puede servir darle un nombre a este chunk. Y después damos algunas instrucciones acerca de cómo queremos que se corra este código. Por ejemplo, si yo aquí le pongo pods, echo pod, lo que estoy diciendo es que quiero que cuando se corra este código no imprima nada, o sea, que solo se corra y que en la consola, pues adelante les voy a explicar qué es la consola, que se corra en la consola, pero que dentro de mi archivo de R no genere absolutamente nada, ¿no? Digo, esto puede ser útil cuando solamente vamos a, por ejemplo, escribir una función y esto nos puede dar como resultado que llamamos a alguna librería y ahí dice abajo se llamó la librería tal, etcétera, ¿no? Pues a veces eso no queremos que quede en nuestro escrito final y por eso podríamos utilizar este tipo de declaraciones. Pero la idea aquí, y básicamente es como lo pueden ver en el producto final, si nosotros también quisiéramos que esa parte del código esté dentro pero no se muestre en el escrito final, también hay maneras de hacerlo con estas declaraciones que les decía, pero pues básicamente la idea finalmente es que aquí, por ejemplo, creo que aquí no se imprimió, pero ya tenemos acá, ya es el HTML, tenemos, por ejemplo, ya en esta parte, si ustedes notan, cómo se ve en RStudio, tenemos ahí los pedazos de código, tal cual todo escrito como lo quisimos desarrollar. Aquí no se ve absolutamente ninguna parte de código ya en el producto final, pero sí se realiza la gráfica, ¿no? Que quizás será algo que a veces no servirá, que no se vea el código, pero que detrás esté todo eso, principalmente si la Markdown también lo vamos a compartir con alguien, para que esa persona sea capaz de replicar el análisis o las gráficas que nosotros hicimos, ¿no? Y pues nada, después algo que les quería hablar también, es muy común que cuando nosotros estamos iniciando con R, seguramente a los que ya tienen alguna experiencia les sucede mucho que las primeras líneas de código que hacemos imprimen un error, ¿no? O pues sí, no imprimen lo que buscamos, imprimen generalmente otra cosa que puede ser un error. Y para esto, la herramienta tradicional, que es como la que comúnmente se utiliza más para tratar de buscar los errores que nosotros pudimos tener y mediante alguna documentación o algo que alguien más ya se preguntó cómo hacerlo en R y que lo plasmó y quedó en Internet, lo que se utiliza es Stack Overflow. Si ustedes algún día tienen una duda de cómo hacer algo en R o si tuvieron un error y están buscando en Internet cómo solucionarlo, que la página a la que los mande sea Stack Overflow, ya es como un símbolo de que estamos llegando a una respuesta a lo que buscamos, porque básicamente en Stack Overflow es este foro de preguntas y respuestas internacional, donde gente de todo el mundo se está preguntando y contestando cosas acerca de cómo hacer algo con todos los lenguajes de programación básicamente, ¿no? Y R, pues no es la excepción. La gente que utiliza R tiende a utilizar mucho Stack Overflow para usarlo como foro de presentación. Hay algunos otros foros, pero creo que Stack Overflow es como el más socorrido. Y algo que he visto que la gente utiliza mucho últimamente y me parece que pues está bien y está ideal que lo puedan utilizar también aquí. Generalmente si ustedes llegan a tener una duda de cómo implementar algo con R o si su código no está funcionando, etcétera, pueden utilizar ChatGPT y preguntarle a ChatGPT cómo hago una gráfica con ggplot2, ¿no? O incluso he visto gente que hace eso, que eso a mí me sorprende bastante, porque le pega así tal cual su pedazo de código y le piden que lo inicie ChatGPT. Y ChatGPT puede hacer eso. Entonces, pues también en algún momento quizá eso pueda hacer que ayude. ¿Cómo? Encontrar errores. Encontrar errores. También eso lo puede hacer ChatGPT, ¿no? Entonces, sí, Stack Overflow es como el medio tradicional, pero muy probablemente ChatGPT en algunos casos muy específicos les puede ahorrar tiempo. Lo que alguna vez yo platicaba con Benja es que siento que ChatGPT es mejor cuando ya tienen claro el enfoque, lo que quieren hacer,
y solamente tienen cuestiones de código, ¿no? Si tienen, por ejemplo, incluso dudas de enfoque, de si es la mejor técnica o no para su set de datos, incluso creo que esta Flow puede funcionar porque a veces ahí discuten por qué sí usar cierta parametrización para ese tipo de datos o por qué no usarla, ¿no? Entonces, esas son quizá como las diferencias, pero ChatGPT sin duda es una muy buena herramienta para que comiencen a hacer algunas cosas. Tal cual solamente preguntar, por ejemplo, cómo leer un CSV en R y pues les va a dar la función que necesitan utilizar para realizar, ¿no? Y pues básicamente esa es nuestra parte de introducción a las herramientas que vamos a utilizar en la clase. No sé si quedó alguna duda con eso o todos estamos bien. Porque creo que, no sé si lo acabamos, pero empezamos a ver la intro R, ¿no? Bueno, ya después de dicho todo esto, quizá para algunos va a ser un poco tedioso, y principalmente si ya conocen cómo trabajar en R, pero pues si vamos a utilizar la herramienta es necesario que les expliquemos un poquito acerca de cómo funciona R. Y igual, para que quizás no se haga tan tedioso, les voy a mostrar algunas cosas que a mí todavía me siguen sorprendiendo mucho de trabajar con R y algunas cosas que se pueden hacer aquí, que a mí me parece que solucionan muchísimo la vida en algunos casos, ¿no? A veces ya no es necesario como utilizar tantas cosas, creo que a mucha gente le pasa que deja de utilizar pues, casi todo y solamente en R comienza a hacer todo lo que necesita en tu trabajo o cosas por el estilo, ¿no? Ahora también es muy común, por ejemplo, que se escriban APIs para que de R o de Python directamente podamos obtener datos de fuentes de gobierno, INEGI, sé que hay por ahí una API para INEGI. Entonces, hay cosas muy útiles para trabajar dentro de R, ¿va? Y pues digo, ya les presenté cómo es un R Markdown. No sé si ya todos exploraron un poquito, pero si tienen dudas, podemos ver rápidamente cómo es que nosotros podemos abrir archivos. Hay dos opciones principalmente para que nosotros naveguemos, perdón, los archivos que acabamos de descargar con GitHub. La primera de ellas, y quizá pues una opción muy gráfica, si ustedes ven, perdón, creo que ahí me salió un paso enorme, porque pues básicamente esta es la consola de RStudio, ¿no? Y les cuento un poquito cómo está compuesto. Como ustedes pueden notar, tenemos 4 cuadrantes que nosotros podemos manipular a nuestro gusto. Si hay alguna parte que para cómo trabajamos nosotros nos gusta que esté más grande o más pequeña, o que la parte derecha sea un poco más grande que la izquierda o al revés. Todos estos 4 cuadrantes dentro de RStudio son movibles, ¿no? O sea, incluso tiene manera de que lo acoplemos a cómo nos gusta trabajar. Por ejemplo, si ustedes lo van a utilizar mucho en su día a día, yo les recomendaría que lo cambien a la versión oscura, porque a veces la blanca pues lastima mucho la vista, ¿no? Y eso lo pueden hacer. Les muestro rápido, digo, ya que lo mencioné, lo pueden hacer aquí en Format. Es aquí, ¿no? Sí, aquí en el engrane, ¿no? Acá arriba. Sí, en el menú de arriba. Ah, sí, aquí, ¿no? Y aquí ya está Pen Layout. Sí, le dan aquí arriba. Es que a mí no me aparece aquí como tools, pero creo que a ustedes les aparece como tools, ¿no? Y ahí les debe de aparecer Paint Layout. Y luego aquí es en Appearance. Y ya pueden utilizar alguna de las maneras como cargadas por default. O si lo quieren así, irse más allá de eso y algo, pues ya si le quieren mover un poco y elegirlo ya sin ninguna plantilla también se puede, ¿no? Pero
Aquí pueden visualizar las plantillas que ya se tiene de diseño para utilizar R. Aquí lo voy a dejar en blanco porque, por lo que he notado, siento que también para términos de la clase y cómo se ve en el proyector, creo que funciona mejor en blanco. Como que siento que el negro a veces puede ser un poco más difícil de visualizar, ¿no? Pero esto es básicamente R. En la parte superior izquierda tenemos el cuadrante en el que vamos a escribir nuestro código, ya sea un script o sea un R Markdown. Esa es la parte que está diseñada por default para eso. Que eso también se puede cambiar porque ya me acordé que tú lo tienes invertido en una de estas partes, ¿verdad? Digo, por default así viene, parte superior izquierda es donde vamos a escribir nuestro código, parte inferior izquierda es la consola y aquí básicamente es donde podemos escribir el código que no queremos que se guarde, ¿no? Que no se quede escrito en nuestro script. Sin embargo, todo el código que nosotros tengamos en el script o en el R Markdown, para que se corra, o sea, correrlo básicamente es decirle, llévatelo a la consola y ejecuta, ¿no? Entonces, básicamente esa es la cuestión. De este lado, en la parte superior derecha, esta es la que tú tienes invertida, ¿no? Aquí en el environment, que también es como lo que está por default, es donde en un momento lo vamos a ver, ya que comencemos a correr el código, todos los objetos que nosotros guardamos en R se van a enlistar aquí, ¿no? Todos los objetos que nosotros guardemos, que les demos un nombre, van a aparecer en esta parte superior derecha. Y en la parte inferior derecha hay algunas cosas que podemos realizar, como les decía, una de ellas es navegar las carpetas que nosotros tenemos en nuestra computadora. Mediante esta pantallita o este cuadro, podemos ingresar a la carpeta en la que acabamos de descargar todos nuestros archivos y ahí comenzar a navegarlos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, era aquí, todo aquí. Ajá. Y aquí pues básicamente ya tengo todas las carpetas de la clase, ¿no? Y desde aquí ya pues podría abrir estos RMarkdown para comenzar a seguir la clase, ¿no? También aquí, por ejemplo, cuando corramos una gráfica, la gráfica, si solamente la corremos en la consola, no se va a mostrar en ninguna otra parte de la interfaz, se va a mostrar en este recuadro inferior derecho, ¿va? También aquí podemos explorar, por ejemplo, esto va a ser muy útil en adelante, aquí es donde tenemos las librerías. No quería decirlo porque todavía no explicamos qué es una librería en sí, pero para los que ya saben, pues quizá lo van a entender un poco mejor los que no. Las librerías son como conjuntos de código que alguien más hizo y nos pueden servir a nosotros para solucionar una tarea, ¿no? Entonces, si de repente tenemos la duda acerca de si una librería ya la tenemos instalada o no, podemos venir a esta parte de la interfaz para corroborar si la instalamos o no, ¿va? Y pues digo, básicamente es R y cómo lo podemos abrir, cómo podemos abrir nuestros archivos, ¿no? También aquí hay otra manera, si queremos solamente ir directamente por un script o por un R Markdown, ¿no? Acá arriba tenemos este símbolo, que es una carpeta abierta, entonces desde aquí podemos ir a nuestro explorador de archivos y buscar el archivo en particular que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Eso solamente para abrir los archivos. Dicho eso, ya entrando en forma más a algunas reglas que quizás son importantes que ustedes sepan ahora que vamos a utilizar R. Yo creo que una de las más importantes y una que nos lleva a generar muchos problemas porque al final del día no es algo con lo que estemos acostumbrados a lidiar, es que R es case sensitive. Y esto básicamente significa que es capaz de distinguir entre minúsculas y mayúsculas. Entonces nosotros a veces quizá alguna parte del código o algún objeto que creamos le pusimos una mayúscula en medio y lo llamamos con esa letra en minúscula, eso ya hace que R pues, nos genera un error, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Las minúsculas y las mayúsculas aquí importan. Entonces, a veces quizá podrían tener problemas con esto, porque no recordaron que algo lo llamaron con mayúsculas y están utilizando minúsculas. Algo que ya les había dicho, para escribir los pedazos de código en R Markdown, es necesario hacerlo mediante esta estructura.
Esto es lo más simple, como les decía, podemos comenzar a declarar más cosas, como nombre del chunk, y temas adicionales, pero si nosotros escribimos estas tres comas, abrimos llave y ponemos R, cerramos esta llave y cerramos con otra vez estas tres comillas. Eso es suficiente para que tengamos un chunk de código que R lo va a interpretar, bueno, que RStudio va a interpretar que no es Markdown y que queremos correr código, ¿va? Un shortcut que podemos utilizar pues bastante a menudo es que cada que nosotros queramos correr una línea de código, basta con dar control enter o command enter, ¿no? En Mac, para que se corra esa línea de código, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos correr el chunk completo, como pueden ver aquí, todos los chunks, cuando nos vemos dentro de R, tienen esta manera de visualizarse. Si nosotros queremos que este pedazo de código se corra, le damos aquí en esta comita, ¿no? Que claro, es como un play o algo así. Y también aquí, algo que puede ser importante para ustedes, es que todas estos ajustes adicionales que se puede hacer en este código de R, también de una manera muy amable los podríamos realizar, ¿no? Si, por ejemplo, de pronto aparece un warning en el código que nosotros corrimos y no queremos que se muestre, podemos apagarlo, ¿no? Y ahí ya vieron, le moví ahí, ya se puso warning igual a false. Si somos neutrales, o sea, si no lo señalamos, prácticamente todos estos están predispuestos a ser true. Entonces necesitamos como darle false para que se apague. De hecho, esto es quizá un poco absurdo porque pues estos true en realidad ya están obviados por cómo lo compila, pero pues aún así aquí lo podemos poner true, ¿no? Si quizá queremos estar seguros de que eso va a suceder. Y eso es cómo funcionan los chunks. Si nosotros queremos limpiar la consola, pues ya les habíamos contado qué es esto. Si de pronto tenemos muchísimo código que ya corrimos ahí, ya nos está estorbando un poco la vista porque no es claro ahora qué estamos haciendo o cuál es el objetivo del código que corrimos. Control L o Command L funcionan perfecto para que todo el código que corrimos se limpie de la consola. ¿Va? Por ejemplo, si en una misma línea de código nosotros queremos poner dos o más instrucciones, separarlas por punto y coma, así es como lo va a interpretar R. Después del punto y coma se interpreta como que es una nueva instrucción para R. Entonces, si quieren en una misma línea de código poner muchas instrucciones, solo basta con separarlas como punto y coma. Si no, pues solamente dar enter y dejarlo en una línea abajo, también es quizá la manera más ideal de hacerlo. Esto también es importante una vez que ustedes comiencen a crear algunos objetos dentro de R. Todos los lenguajes de programación tienen algunas palabras reservadas, ¿no? Que son palabras que ya por default el código interpreta como que ustedes quieren que haga algo en específico. Entonces, estas palabras reservadas, sean cuidadosos con ellas y, por ejemplo, a sus objetos no les pongan pues ninguno de estos nombres. Por ejemplo, algunas de ellas, quizás las más importantes, son break, for, function, toda la lista que está aquí. Pero, por ejemplo, si algún día ustedes tienen un data frame y lo quieren nombrar dentro de R, no le pongan a su data frame repeat, o true, o false, o alguna de estas, porque pues eso va a hacer que R no lo interprete como un nuevo objeto que están llamando, dado que ya tiene un uso bien definido para esas palabras, ¿va? Creo que para nosotros igual no es tan importante, pero para la gente que escribe código en inglés o que son nativos en inglés, puede ser más importante, ¿no? Nosotros seguramente pondremos algún otro tipo de títulos a nuestros datos. Y como muy probablemente han escuchado en algún momento, R, al igual que Python y muchos otros códigos muchos otros lenguajes de programación que se utilizan hoy en día, son programación orientada a objetos y pues tratándoselos de contar de manera muy sencilla, esto significa que todo lo que creamos o todo lo que utilizamos dentro de R es un objeto que tiene ciertas características, ¿no? Un número tiene ciertas características que el texto no tiene. No podemos sumar texto, ¿cierto? A la vez que, pues no sé, un objeto de tipo lógico
Si nosotros lo queremos sumar, quizá algunos lenguajes de programación nos pueden interpretar como unos y ceros, pero a priori no son elementos que se puedan sumar, ¿no? Entonces, esta lógica de la programación orientada a objetos, pues básicamente es un poco por ahí, que todo es un objeto dentro del lenguaje de programación, tiene ciertas características, y con base en esas características es el tipo de cosas que nosotros podemos hacer con ese objeto, ¿no? Por ejemplo, nosotros el objeto que más comúnmente vamos a utilizar va a ser un data frame, que más adelante se los voy a explicar. Básicamente son la manera en que llamamos a los acomodos de dos dimensiones de un conjunto de datos, ¿no? Pero eso es importante, que consideren el tipo de datos. Para nosotros, con series de tiempo particularmente, esto justo, sí, es un buen ejemplo para que lo piensen. Las series de tiempo son un buen ejemplo porque los números que nosotros vemos en una serie de tiempo, cuando nosotros le decimos a R, esto interprétalo como una serie de tiempo, en los metadatos, o sea, los datos que no son propiamente el dato, pero que son parte de las características del dato, tienen una fecha asociada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si nosotros utilizamos una función que solo funciona con un objeto que es una serie de tiempo y se lo estamos aplicando a algo que pues, son pura y llanamente números, seguramente no va a funcionar. Entonces, por ahí va un poco esta idea de la programación orientada a objetos y de cómo va a ser importante, por ejemplo, en estos casos para nosotros, ¿no? Hay bastantes clases de objetos dentro de R y en general de los lenguajes de programación, pero quizá los más importantes, o digamos como los base que utilizamos, son los de tipo carácter, o sea, texto, numéricos, que pues básicamente esto quizá tiene una diferencia, pues hoy en día ya no tan importante con los enteros, que son los integer, porque pues en su momento quizá era más importante dado cómo se guardan o cómo se computan estos números que pueden tener cierto espacio, ¿no? No recuerdo el número exacto de bytes que existen para este tipo de números, que pueden tener muchísimos decimales, ¿no? Pero prácticamente la diferencia entre un numérico, digo, para nosotros un integer o un entero, ya es rarísimo que alguien solo utilice enteros, o sea, casi todos los números que nosotros vamos a trabajar tendrán algún punto decimal, pero antes quizá esto era importante cuando teníamos poca capacidad de cómputo y había una diferencia acerca de cómo en la memoria de la computadora se guardaban estos dos tipos de datos, ¿no? Pero aún así siguen siendo como de los más comunes, el entero y el numérico, el lógico, que les decía que pues básicamente son true y false, que generalmente son productos de realizar sentencias lógicas. Y quizá ahora pareciera que no es tan relevante, pero si su tarea de examen se la avientan en R, después spoilers, si cuando hagan la tarea de examen y lo estén haciendo con R, están lidiando con esto, pues ahí me cuentan porque la solución tiene un truco por ahí. Pero sí, uno de los tipos de datos con los que podemos trabajar en R son los tipos complejos, ¿no? Para los análisis que nosotros comúnmente haremos, quizá no son tan importantes, pero para algunas cuestiones quizá más teóricas, como en la primera parte del curso, sí es muy relevante, ¿no? Y pues, por ejemplo, si nosotros aquí corremos este pedazo de código, aquí lo pueden ver con una función que es class, que básicamente nos da el tipo de dato con el que estamos trabajando, ¿no? Si ponemos algo dentro de comillas, interpreta como que es texto, como que es un carácter o string, así también se le llaman algunos lenguajes de programación. Este que es un número y no tiene comillas, lo interpreta como numérico. Si hacemos esta clase de arreglado lógico, ponemos R es mayor que Python, nos va a decir que es una sentencia de tipo lógica. Por ejemplo, en esto quizás es pues sí, como algo que no es tan intuitivo, porque R mayor que Python lo puede trabajar si son dos caracteres, esto sería más obvio para cosas numéricas, pero básicamente lo que hace es interpretarlo como un acomodo
alfabeto, ¿no? Entonces, ¿cuál es capaz de desarrollarlo? Si de pronto queremos cambiar el tipo de número con el que estamos trabajando, digo, aquí es un caso medio, quizá no tan práctico, pero en el futuro vamos a tener casos donde vamos a utilizar cierto número de objetos, cierto tipo de objeto que necesitamos que cambie a otro tipo de objeto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes notan, si aquí ponemos, aunque sean números enteros, ya no los interpreta como enteros, ¿no? Los interpreta como numéricos. Pero, por ejemplo, si nosotros sucediera que necesitamos que en vez de numérico algo lo interprete como un entero, con este tipo de funciones lo podemos realizar y ahora la clase que nos imprime es un entero. Por ejemplo, si nosotros esta función, más adelante les voy a hablar de las funciones matemáticas en R, saca la raíz cuadrada, si queremos la raíz cuadrada de 5, y posteriormente lo multiplicamos por un 1 imaginario, pues básicamente lo que nos va a dar como resultado es un número complejo, ¿va? Dicho esto, ya que contamos un poquito qué son los objetos, cuáles son los tipos más populares, hay una parte de R que recuerdo que aquí, o sea, en otros lenguajes de programación es más intuitivo cómo funciona o tiene una regla más dura, digamos, porque en la mayoría de lenguajes de programación, para que tú hagas la asignación de un objeto, debes de utilizar el símbolo igual, del lado izquierdo el nombre que le quieres dar a tu objeto y del lado derecho el objeto, ¿no? Sí. En R funciona con el igual, pero también funciona si ponen una flechita, ¿no? Si ponen el menor que y un guión y señalan hacia el objeto y del otro lado de la flecha ponen el nombre del objeto, también funciona. Yo les recomiendo que generalmente utilicen más el igual porque me parece que es más intuitivo, quizá más limpio su código y gente que venga de otros lenguajes de programación seguramente estará más familiarizada con esta sintaxis de cómo guardar un objeto, ¿no? Y aquí, como les decía, si notan, en esta parte superior derecha, anteriormente no había nada, pero ahora que corrimos esta parte del código, ya existe un objeto aquí guardado, que es el que nosotros acabamos de realizar, ¿no? Queremos que el 5 R lo recuerde como objeto guardado, ¿no? Si le damos print, objeto guardado, nos va a imprimir el 5, que también es como más la manera en que en lenguajes de programación tradicionales o en R, no en RStudio, sino en R cómo funcionaba, nosotros necesitábamos darle print cada que queríamos llamar un objeto, ¿no? En RStudio no es necesario, en realidad solamente con que pongamos el nombre del objeto y corramos esa línea de código, ese objeto se va a imprimir, ¿no? Entonces aquí es básicamente cómo nombramos objetos y posteriormente cómo podemos llamarlos. ¿Sí? Objetos, funciones, programas matemáticos, está todavía. ¿Sí? Bueno, y